Bueno, ya sabéis que Nintendo está aprovechando el tirón de Nintendo Switch para sacar en esta consola sus juegos exclusivos de Wii U. La verdad es que la lista ya es bastante maja y este mes incorpora, por ejemplo, Pikmin 3 Deluxe y próximamente lo hará Super Mario 3D World con nuevo contenido. En este vídeo del Reino.net queremos mostraros los juegos de Wii U que aún no podemos jugar en Nintendo Switch, pero atención porque algunos se pueden quedar en el cajón del olvido como Nintendo Land. Pues bien, como os decía, Nintendo Land es como el juego de inicio que se daba en la consola para explotar las cualidades del tabletomando de Wii U. Incluye una serie de minijuegos basados en los personajes de Nintendo, en los que tenemos que usar el giroscopio, la pantalla táctil o la pantalla del mando como complemento. Nintendo Land es un juego además súper divertido para echar una partida en multijugador con mandos Wiimote. Otro juego que quizás nunca veamos en Switch es Star Fox Zero y os preguntaréis por qué. El control de este juego de naves podría tener toda la culpa. En el televisor se ve todo muy bonito, pero la verdadera acción se traslada al tabletomando, se usan los giroscopios para apuntar con las naves y los objetivos se miran a través del Gamepad Wii U. Una situación parecida ocurre en el alocado Game & Wario, puesto que se usa la tele y el Gamepad Wii U para explotar la jugabilidad. Wario y la banda de Ciudad Diamante vuelven en esta colección de nuevos juegos que muestran toda la versatilidad y capacidad de la consola. El tabletomando se usa como una cámara, como un arco que dispara flechas hacia la televisión o como instrumento para dirigir a un esquiador hacia la discoteca. Y para finalizar la tanda de juegos que probablemente nunca juguemos en Switch, me gustaría hablar sobre Animal Crossing Amiibo Festival. Este juego, que no tiene nada que ver con los tradicionales de la saga, podría adaptarse perfectamente a la nueva consola, pero uno de los problemillas es que utiliza tarjetas especiales y Amiibo para desbloquear complementos y nuevos personajes. Ahora mismo sería complicado conseguir todo ese material y no creo que a Nintendo le valga la pena reeditarlo todo, pero quién sabe. Después hay algunos juegos de Wii U que tan solo dependerá de Nintendo portearlos a Nintendo Switch. Estamos hablando, por ejemplo, de Kirby y el pincel arcoiris. Tiene unas peculiaridades jugables muy concretas y tan solo se podría jugar, por ejemplo, en modo portátil. Kirby y el pincel arcoiris no recibió la atención necesaria ni merecida en Wii U. Esta aventura de plataformas usa sí o sí la pantalla táctil del tabletomando y por lo tanto sería ideal para la nueva consola de Nintendo. Eso sí, solamente se podría echar una partida en modo portátil porque consiste en dibujar cuerdas arcoiris para que Kirby ruede y para bloquear obstáculos y enemigos. No es una mecánica tan innovadora porque este personaje de Nintendo contó con un juego muy parecido en la primera Nintendo DS, Kirby y el pincel del poder. Otro juego que solo sería posible jugar en modo portátil pero que se podría adaptar perfectamente es Art Academy Atelier. Puedes aprender a dibujar y a pintar paso a paso con una gran variedad de materiales, para después montarte tu propia galería virtual, compartir tus creaciones en Miiverse, ahora desaparecido, y subir vídeos de tus obras a YouTube. Ahora sí, vamos a por la tanda de juegos que sí que se podrían portear de Wii U a Nintendo Switch. Y me gustaría empezar por una de mis sagas favoritas, es The Legend of Zelda. Pues se trata de The Legend of Zelda de Wind Waker HD, que salió por primera vez en GameCube, y The Legend of Zelda Twilight Princess HD, último juego de GameCube y juego de lanzamiento de Wii. En el caso de Nintendo Wii U se mejoran los gráficos y también la jugabilidad porque el tabletomando da más accesibilidad, por ejemplo, al inventario y los mapas. Incluso estos dos juegos se podrían adaptar al control de movimiento de los Joy-Con. Dicen que estas dos entregas sería posible disfrutarlas en Nintendo Switch el año que viene con motivo del aniversario de la saga. El desarrollador del siguiente juego recomendó en su día no usar el Wii U Gamepad, por lo que es otro candidato firme para portear. De la mente del legendario diseñador Tomonobu Itagaki surge Devil Third para Wii U, un apoteósico juego de disparos en tercera persona que combina armamento militar moderno con luchas de espadas de estilo ninja y combates cuerpo a cuerpo. El juego ofrece un modo online complejo y desafiante que fusiona acción, gestión de recursos y estrategia.
Terminamos esta nueva remesa de juegos probables con NES Remix 1 y 2, otros títulos de minijuegos alocados basados en populares clásicos de Nintendo, pero desde una nueva perspectiva. Cuentan con una buena cantidad de niveles en los que se ponen a prueba los retroreflejos con nuevas reglas. De nada vale que los conozcas como la palma de tu mano, os lo aseguro. Otro de los juegos que me encantan de Wii U es Paper Mario Color Splash. Me gustó muchísimo por su jugabilidad, sus gráficos y también por su historia. No llega a ser tan potente como la Puerta Milenaria de GameCube, pero la verdad es que es un videojuego fetén. Y otro juego que os recomiendo sí o sí es Project Zero. Puedes sentir el aliento del miedo en la nuca en Project Zero Maiden of Blackwater. Explorar lugares oscuros y tenebrosos, exorcizar apariciones malévolas con una extraña cámara y adentrarte en un misterio que se extiende entre este mundo y el otro, el más tenebroso. El único problemilla es que el gamepad de Wii U se transforma en esa cámara para eliminar a los fantasmas, pero es de fácil solución porque es posible jugar de una forma más tradicional. Los dos últimos juegos que me gustaría destacar son, por un lado, Yoshi's Woolly World, que sería muy fácil de portear. Se trata de un juego de plataformas protagonizado por el dinosaurio amigo de Mario, que se ha metido en líos en un mundo de color y texturas que parece tejido a mano. Y por otro lado, el aclamado Xenoblade Chronicles X, un RPG de ciencia ficción en el que puedes desplazarte por un mundo abierto y pilotar un gigantesco exoesqueleto robótico para explorar el planeta y también para luchar contra criaturas de todos los tamaños. En este caso, el gamepad Wii U solo mejora la jugabilidad, ofreciéndonos en la segunda pantalla pues opciones y mapeado. Después en esta lista se encontraría Super Mario Maker y también Splatoon, pero por razones obvias, evidentemente, no creo que los veamos en Nintendo Switch porque la consola ya cuenta con sus segundas partes. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, comentarlo, compartirlo, en fin, seguirnos en redes sociales. Nos vemos en el próximo. Chao.